el desarrollo humano era estudiar, ahora sí, decíamos que el desarrollo humano consistía en estudiar los cambios que se presentan durante el ciclo vital. Los cambios cuantitativos eran los cambios que se podían ver, como la talla y el peso. Es muy importante incluso durante los primeros años hacerle un seguimiento a nuestros hermanitos de la talla y el peso. Estos tienen que aumentar de manera progresiva. Pero ¿qué pasa si nuestros hermanitos no están cambiando de manera progresiva su talla y su peso? Entonces no vaya a presentarse ahí algún problema, ¿no? Un problema alimenticio o un problema con la hormona del crecimiento. Siempre hay que estar al tanto, de acuerdo a la herencia, obviamente, poco a poco la talla y el peso se va incrementando. También hemos dicho que los cambios cualitativos son cambios mentales, cambiamos nuestra forma de pensar y cambiamos nuestros sentimientos conforme pasan los años. Adquirimos incluso otros tipos de expresiones afectivas. Todo esto ocurre durante el ciclo vital. Los factores son los elementos que influyen, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al factor biológico y tenemos a los factores ambientales. El factor biológico se encuentra relacionado con la herencia, con los cromosomas y con la alimentación. Entonces, en nuestro desarrollo humano influye la herencia, influye los cromosomas e influye la alimentación. Por ejemplo, si nuestros padres son altos, probablemente nosotros también seamos altos. Pero si nuestros padres son bajitos, probablemente nosotros también vamos a ser bajitos. Y por más que quisiéramos ser altos, no se va a poder porque hemos heredado la estatura de nuestros padres. Profesora, pero mis padres son altos y yo soy bajito, pero de repente nuestros abuelos, porque recuerda que también se hereda la estatura de los abuelos, pero de repente nuestros abuelos son bajitos. Y basta que uno de nuestros abuelos sean bajitos para que nosotros de repente llegamos a heredar la talla de ellos. Entonces influye la herencia. Influye también los cromosomas. Sabemos que hay alteraciones cromosómicas, como en el caso de los niños con síndrome de Down, y estos niñitos pues nacen con ciertas deficiencias a nivel físico, sobre todo a nivel mental. La alimentación durante los primeros años, una buena alimentación, así como está acá en el dibujo, mira, una buena alimentación. Una buena alimentación involucra el consumo de verduras, así como también el consumo de frutas. Entonces, el consumo de verduras, el consumo de frutas, garantiza incluso un buen desarrollo humano. Entonces, tenemos que presentar una buena alimentación. En los factores ambientales, siempre los factores ambientales va a estar relacionado con todo lo que nos rodea. En el desarrollo humano influye el contexto, influye la sociedad, influye la cultura, incluso influye la educación. En la actualidad, cuando cumples 18 años, ya eres mayor de edad. Bueno, en la actualidad. Pero antes no era así. Antes, para que tú llegues a la mayoría de edad, tenías que cumplir 25. Entonces los tiempos han ido cambiando, los tiempos se han ido modificando. En el desarrollo humano influye el contexto, la sociedad, la cultura. En algunas culturas, cuando tú terminas la adolescencia e ingresas a la etapa de la adultez, te hacen ciertos rituales. Por ejemplo, en nuestra cultura hacen la fiesta del quinceañero, ¿verdad? 18 años, como quien dando a entender que el hijo ya es un jovencito, un adolescente, se está desarrollando. Pero en otras culturas hay otro tipo de rituales. Entonces, en cada sociedad tiene sus propios rituales. Respecto a las etapas, tenemos dos etapas, la etapa prenatal y la etapa postnatal. ¿A qué se refiere la etapa prenatal? Bueno, la etapa prenatal es la etapa del embarazo. ¿Y cuánto tiempo dura un embarazo, chicos? Aproximadamente, ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses, ¿verdad? 9 meses. Aunque hay bebés que han nacido antes, a los 7 meses. De repente por ahí tenemos algún alumno que ha sido 7 mesino. Y su mamá le ha dicho que nació a los 7 meses, o tal vez tu hermanito nació a los 8 meses, ¿verdad? Tal vez al nacer a los 7 meses hemos tenido que estar en una incubadora. Entonces, normalmente son 9 meses, ¿cierto? Pero algunas veces puede ser antes.
7 u 8 meses. Entonces, a esa etapa que estamos en el vientre materno, a esa etapa se le llama etapa prenatal. La etapa prenatal se divide en cigotal, embrional y luego tenemos a la etapa fetal. La etapa cigotal, jovencitos, va a ser las primeras semanas, cuando el óvulo se une con el espermatozoide. O sea, miles de espermatozoides van corriendo a la carrera e intentan fecundar el único óvulo que de repente pues presentó ese día nuestra mamá, ¿verdad? Miles de espermatozoides van a la carrera y un solo óvulo, el más rápido, es el que ingresa. Un solo espermatozoide, perdón, es el que más rápido ingresa al óvulo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, al principio hemos sido espermatozoides, el más veloz, y hemos logrado fecundar el óvulo de nuestra mamá y de ahí que hemos nacido, ¿no? Nos hemos formado. Entonces, cuando el óvulo fecunda el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma el huevo cigoto, de ahí que se le llama etapa cigotal. Luego de la etapa cigotal sigue la etapa embrional, donde se presenta el proceso de organogénesis. A este proceso de organogénesis se le llama así al proceso donde se forman los órganos. En la etapa embrional se empiezan a formar ya los órganos del bebé. Entonces su cerebro, su pulmoncito, su corazón, esos órganos se empiezan a formar en el bebito, que está en el vientre materno. Se dice que la etapa embrional es una etapa muy vulnerable. Quiere decir que la mamá embarazada durante los 3 primeros meses tiene que estar lo más tranquila posible, ¿ya? Sin renegar mucho, sin cargar mucho peso. ¿Por qué? Porque es una etapa bastante delicada para una mujer embarazada los 3 primeros meses. Porque podrían perder a su bebé, o sea, cualquier emoción fuerte, una cólera, un enojo, caminar mucho, cargar algo muy pesado, podría generarle un aborto, o sea, una pérdida de su bebé de manera involuntaria. Y ahí existen varios casos de mujeres que sufren al haber perdido a su bebé. Bueno, la idea es después reponerse, ¿no? Entonces, esta etapa embrional es una etapa muy delicada, donde incluso algunas mujeres tienen que guardar reposo para que logren salvar la vida del bebé, ¿cierto? A ver, por ahí me dicen en el chat que algunos, es cierto, ¿no? Hemos ganado la carrera, por supuesto. Casi te ganan. Hemos competido, ¿no? Con todos los espermatozoides, ¿de dónde habremos sacado fuerza? Pero si nos ponemos a pensar bien, nosotros hemos sido el espermatozoide más veloz, ¿verdad? Le hemos ganado a nuestros hermanitos y hemos sido el espermatozoide más veloz. Así es, chicos, ganaron la carrera, ¿cierto? Muy bien. Luego de la etapa embrional tenemos a la etapa fetal. Por ejemplo, este dibujito tiene que ver con la etapa fetal. No sé si puedes observar el dibujo. Mira, el feto ya está completamente desarrollado. Puedes ver claramente sus ojitos, su nariz, su mano, sus piernas, ¿verdad? Ya se puede ver claramente las partes del bebé. En cambio, cuando estamos en las primeras semanas, solamente somos células. En cambio, cuando estamos en la etapa embrional, parecemos un renacuajo. Bueno, todos nosotros así parecíamos, medio amorfos, ¿verdad? Pero cuando estamos en la etapa fetal ya se puede ver el bebé. Incluso algunas mamás al 5.º mes, al 6.º mes de embarazo, se van a hacerse su ecografía. Y ya podemos ver, ¿no? A nuestro hermanito, por ejemplo. Algunos mueven sus piernitas, otros succionan su dedo, ¿verdad? Otros cruzan su piernita, otros abren y cierran los dedos de la mano. Entonces, en la etapa fetal ya el sujeto se encuentra completamente desarrollado y tiene la forma de un ser humano. Empieza a realizar pequeñas actividades. Algunos bebés patean, empiezan a patear. Entonces la famosa patadita que muchas mujeres argumentan haber sentido durante el embarazo es porque estaban en la etapa fetal. Hay bebés que se acomodan, otros succionan su dedito y así, ¿no? Realizan diferentes actividades. Así es, Matías. Nacemos siendo ganadores. Tienes razón. Listo. Esta es la etapa prenatal, la etapa del embarazo, ¿ya? Que dura aproximadamente 9 meses en los seres humanos, pero en los animales, a ver, el embarazo, ¿cuánto dura en el perrito o en el gatito?
¿Te has dado cuenta aproximadamente cuánto dura el embarazo en nuestro perro? Aproximadamente cuánto dura el embarazo en nuestro gato. ¿Cuánto será? ¿También 9 meses? No, es mucho, chicos, mucho. ¿Cómo que 5 meses? Tampoco, ¿no? 5 meses también es demasiado. En los animales, ¿cuánto dura? Es más rápido, ¿verdad? En los animales es más rápido su embarazo. Cierto, ¿no? Aproximadamente, si no me equivoco, 2 meses. Aproximadamente 2 meses, ¿verdad? Tu gatita está preñada, entonces en aproximadamente 2 meses va a tener 3 o 4 crías. En los animales salen varios, ¿no? Varios bebés, 3 o 4 crías. 3 meses me dicen por acá, sí, ¿no? Entre 2 o 3 meses, sí, tienes razón, Maritza. Entre 2 a 3 meses. Nuestro perro, igual, ¿no? Tu perrito está preñada. Es más, ya lo llevaste a su ginecólogo, a su control veterinario, por supuesto, a su ginecólogo, a su control veterinario, profesora, y en su ecografía salió, va a tener 4 bebitos, 4 cachorritos. Bueno, los amantes de los animales hasta incluso, ¿no? Le hacen ecografía al llevarlo al veterinario, piden, ¿no? Todos estos análisis. Listo, chicos. Bueno, entonces en los animales, como el perro y el gato, aproximadamente 2 a 3 meses, en los seres humanos aproximadamente 9 meses, en los elefantes es más de 9 meses. O sea, dura más tiempo. En otros mamíferos. Ahora vamos a hablar de la etapa postnatal. La etapa postnatal es la etapa desde el nacimiento. A partir del nacimiento ya estamos hablando de la etapa postnatal. El nacimiento, a ver, ¿con qué etapa empieza el nacimiento? El nacimiento empieza con la infancia. Después de la infancia, chicos, a ver, ¿qué sigue después de la infancia? Después de la infancia sigue la etapa de la niñez, ¿verdad? Después de la infancia sigue la etapa de la niñez. Luego de la niñez sigue, a ver, después de la niñez, ¿qué etapa sigue? La pubertad. Cuando tú tenías 10, 11, 12 años, 13 años, estabas en la etapa de la pubertad. Pero ahorita debes tener entre 13 a 14 años. Eso significa que estás en la siguiente etapa. A ver, ¿cuál es la siguiente etapa después de la pubertad? Tenemos la etapa de la adolescencia. Mira la edad, adolescencia 13 hasta los 18 años. Y así hay diferentes etapas. Esto corresponde a la etapa postnatal, la etapa después del nacimiento. Vamos a empezar con la infancia. Se llama infancia, jovencitos, a los 6 primeros años. Así que si tu hermanito tiene 3 años, ¿en qué etapa se encuentra? En la infancia, por supuesto. Tu hermanito tiene 8 meses, ¿en qué etapa se encuentra, chicos? En la infancia, ¿verdad? 5 años es inicial de 5 añitos, ¿cierto? 5 años también se encuentra en la etapa de la infancia. Entonces, si tu hermanito tiene 5 años, 4 años, 8 meses, o tal vez tu sobrino, ¿verdad? Tu sobrino por ahí, está en la etapa de la infancia. Vamos a dividirlo en 2 partes, ¿ya? Por la mitad. La primera infancia, de 0 a 3 años, y la segunda infancia, de 3 a 6 años. Así vamos a dividirlo por la mitad. Vamos a concentrarnos primero en la primera infancia. De 0 a 3 años sería primera infancia. Bueno, acá aparecen los primeros reflejos. No olvides que el recién nacido le gusta tomar la teta de la mamá, o sea, eso se llama reflejo de succión. Todo lo que llega a la palma de su mano lo sujeta, eso se llama reflejo de prensión. Cuando le pasas por tu pie, cuando le pasas tu dedo, estira sus deditos, eso se llama reflejo de Babinski. Quiere decir que los primeros reflejos están presentes en los primeros años, en los primeros meses, y luego muchos reflejos desaparecen. El bebito todavía no sabe jugar en grupo, no sabe jugar en grupo, juega solo, entonces se presenta generalmente el juego solitario. Por ejemplo, aquí está con su sonaja, ¿no? Juega solo. El juego de la sonaja
que está sujetando y haciendo sonar y sonar, es un juego solitario. Y casi siempre le persigue más a la mamá. Es que se forma un lazo muy fuerte entre el bebé y la mamá. Ese lazo afectivo muy fuerte se llama apego. Entonces, el apego es el vínculo, el cariño que se va formando durante los primeros años entre la madre y el bebé, porque es la persona que le cuida generalmente, ¿no? Pocos son los padres que apoyan, pero sí hay casos. Después de la primera infancia tenemos la segunda infancia. La segunda infancia de 3 a 6 años, a ver cuáles son las características. En la segunda infancia, a ver qué es lo que sucede. Bueno, ahora ya empieza a jugar usando su imaginación, usando su fantasía. Muchos pequeñitos juegan a la edad de 3 o 4 años a los aviones, pero ellos se imaginan que son los aviones, o sea, estiran su brazo y se imaginan que son los aviones. O juegan a los caballos, se suben encima de un palo y se imaginan que el palo es su caballo. Entonces, tienen bastante imaginación, tienen bastante creatividad. También aparece el animismo cuando le da vida a los objetos y también aparece el lenguaje, empieza a hablar. Se considera el centro de todo y todavía no puede entender las necesidades de los demás. Esas características se presentan en la segunda infancia. Después de la infancia, a ver qué cosa hemos dicho, sigue la etapa de la niñez. 6 a 10 años, por ejemplo, tú ya no eres un niño, ¿no? Aunque algunos parecen, porque son muy juguetones. Tú ya no eres un niño, tú estás en otra etapa llamada adolescencia, pero la niñez sería de 6 a 10 años. Características, bueno, el niño empieza a estudiar en la primaria, porque a partir de los 6 años ya estamos en la primaria. Y miren este dibujito que está pasando. En la primaria, ¿qué te enseñan? A sumar, a restar, ¿no? Empiezas a hacer operaciones matemáticas. Además, no solamente puedes sumar, restar, también puedes contar al derecho y al revés. Eso se llama pensamiento reversible. Comienzas a sumar, a restar, a multiplicar. También puedes ordenar los objetos de mayor a menor. Cuando somos capaces de ordenar los objetos según el tamaño, eso se llama seriación. Cuando somos capaces de clasificar los objetos por sus características, cuando somos capaces de agrupar los objetos por sus características, eso se llama clasificación. Y cuando somos capaces de ordenar los objetos según el tamaño, eso se llama seriación. Ahora aparece el juego reglado, quiere decir que le gusta jugar, pero principalmente le gusta juegos donde tienen normas. Por ejemplo, el juego de las escondidas tiene normas porque hay que contar hasta 10 o hay que contar hasta 20, o sea, tiene normas, tiene reglamentos que respetar. Así que su favorito en la etapa de la niñez es el juego donde existen las reglas, las normas. Después de la niñez tenemos la etapa de la pubertad. La pubertad sería de 10 a 13 años. La pubertad es una etapa que precede a la adolescencia. En la pubertad aparecen una serie de cambios anatómicos, cambios hormonales. Tanto en los varones como en las mujeres, su cuerpo empieza a cambiar, empieza a transformarse. Empieza a presentar una serie de modificaciones. Por ejemplo, acá mira, a este puber le ha salido granito, ¿no? A ti también de repente ya te han salido tus granitos. Lo peor que podemos hacer cuando nos salen los granitos es reventarnos los granitos, porque se puede infectar, puede ser peor, ¿verdad? No es recomendable estar reventando y reventando los granitos, porque aparte que nuestra mano no es tan higiénica, falta lavar, falta desinfectar nuestra mano, y así te vas a tocar el rostro y reventar los granitos, al día siguiente va a estar peor, tu rostro va a estar hinchado. Entonces, varios cambios se presentan. A ver, empecemos. En los varones. En la pubertad, en los varones, hay un cambio en la voz. Muchos varones, a la edad de 12 o 13 años, su voz deja de ser delgadita y se hace una voz más gruesa, más ronca. Entonces la voz se hace grave. En la pubertad, los varones empiezan a producir los primeros espermatozoides.
se presentan las primeras eyaculaciones nocturnas, generalmente en la noche o cuando duerme, a la cual se le conoce como espermariquía. En los varones, tanto a las mujeres como a los varones, empiezan a aparecerle vellos en las axilas, así como también vellos en los genitales. Los granitos son llamados erupciones cutáneas. El pene empieza a incrementarse de tamaño, así como también hay un rápido aumento de la estatura. Entonces hay compañeros que son bajitos, pero llegan a la etapa de la pubertad y de pronto se estiraron y crecieron. Y ahora es el más alto del salón, de repente, cuando antes era bajito. Hay un mayor desarrollo de los músculos, de la masa muscular, sobre todo la espalda y los hombros. Ese es en el caso de los varones. A ver, ¿qué pasa en las mujeres? Las mujeres en la etapa de la pubertad, mira, acá tenemos otro gráfico, las mujeres en la etapa de la pubertad también empiezan a experimentar la aparición de los granitos o el acné. También se le puede cambiar la voz, no se le hace grave, sino se le hace agudo. También aparece la primera menstruación a la edad de 11 años, a la edad de 12 años, las mujeres empiezan a menstruar. Algunas mujeres empiezan a menstruar recién a los 13 años, así que la edad puede variar. Varía, producto de muchos factores. Los granitos son conocidos como erupciones cutáneas. En las mujeres se desarrollan los senos, las mamas, y también se van formando las caderas. Al igual que los varones, en las mujeres aparecen vellos en las axilas y también aparecen vellos en los genitales. Bueno, todos esos cambios ocurren en la pubertad. Pero ahora que estás en segundo de secundaria, ya no estás en la pubertad, ¿cierto? Estás en la adolescencia. Adolescencia de 13 a 18 años. A ver, ¿cuáles son las características de la adolescencia? Hay un conflicto de identidad. Quiere decir que la mayoría de adolescentes siempre se están preguntando quiénes son. Quiénes son, por qué nacieron, para qué nacieron. Se ponen a filosofar, se ponen a pensar acerca de su vida, acerca de su existencia. En la adolescencia existe una preocupación exagerada por la apariencia física. Muchos jovencitos, muchas señoritas paran frente al espejo bastante tiempo, arreglándose, ¿verdad? A ver si va a ir con cerquillo, que si el polo combina con el pantalón, que no me gusta y te vuelves a cambiar. Entonces hay una preocupación exagerada por la apariencia física. También empiezan a preocuparse por el futuro, sobre todo los alumnos que están en cuarto de secundaria, en quinto de secundaria. Como ya van a terminar el colegio, entonces empiezan a preocuparse por su futuro. Hay una inestabilidad emocional. Muchos adolescentes son bipolares. Pasan fácilmente de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría. ¿Ya, chicos? A ver, acá me salió un aviso, me dice, en 10 minutos, en 10 minutos se va a acabar este Zoom, ¿ya? Si por A o B se acaba el Zoom, vuelves a entrar nuevamente con el mismo link. ¿Ya, chicos? Cuando se acabe este Zoom, ¿ya? Vuelves a entrar con el mismo link. Inmediatamente, la clase es de corrido, ¿ya, chicos? Ya, a ver, por acá me están escribiendo en el chat. Narcisista por excelencia. Bueno, en la adolescencia. Un poquito, no mucho. No hay mucho narcisismo. O sea, hay una vanidad extrema, pero es producto de la preocupación exagerada por la apariencia física. Así es, chicos. A ver, inestabilidad emocional, ¿qué significa? Que muchos adolescentes pasan fácilmente de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría. Están riéndose a carcajadas y al rato están llorando. O están llorando y al rato ya están riéndose. Entonces, tienen un cambio muy rápido, tienen un cambio muy brusco en su estado emocional. En la adolescencia también comienza el enamoramiento. De repente por ahí tú ya tienes tu enamorado o tu enamorada, ¿verdad? Muchos ya empiezan a tener el enamoramiento.
Otros todavía no, no es obligatorio. Sabemos que el enamoramiento no es obligatorio, no hay ningún problema si todavía no se ha experimentado esta etapa. Y otros experimentan el amor platónico, quiere decir que a alguien de la televisión les gusta, ¿no? Alguien de la televisión, tienes tu actor, tu actriz favorito, tu cantante, tu bailarina favorita de repente. Por ejemplo, yo he visto que varias señoritas, por ejemplo, tienen como amor platónico a esos chicos coreanos, hasta han comprado su póster, ¿no? Su póster de esos chicos coreanos. Hasta le han declarado su amor en las redes sociales, te amo, eres mi novio, y la otra persona ni enterado, ¿no? Es que así es, el amor platónico es el que está en la mente nomás. La otra persona ni lo sabe de repente, ni lo va a saber. Claro, porque son actores, son actrices, son cantantes, que están pues incluso en otros países, y nosotros ni los conocemos directamente, solo a través de la televisión, ¿cierto? Allá, otros me dicen, no, profesor, otros me dicen que sí. Otros me dicen que su mamá no les deja tener enamorado. Bueno, sí suele suceder. Así es, chicos. Los padres se preocupan y hay padres que no permiten, ¿no? Que se presente el enamoramiento. A ver, ¿qué otra cosa más ocurre en tu etapa llamada adolescencia? También ocurre una curiosidad acerca de los temas sexuales. Entonces, cuando hablamos de sexo, sexualidad, embarazo, relaciones sexuales, condones, eso le llama mucho la atención a los adolescentes. Ellos quieren saber, ¿no? Que quieren saber qué son las relaciones sexuales, quieren saber qué es un embarazo, quieren conocer acerca de la sexualidad. Y hasta cierto punto, conocer la sexualidad es bueno, o sea, conocer los métodos anticonceptivos, todo lo que es la educación sexual, hasta cierto punto es bueno informarse, ¿verdad? Porque al contrario, cuando no nos informamos bien es donde ocurre el embarazo no deseado, el embarazo precoz. Así que en la actualidad es muy importante informarnos correctamente, ¿sí? A veces los padres tienen miedo de que si le hablamos de sexo a los hijos, seguramente ya ahorita se van a acostar con alguien, y eso no es cierto, ¿no? Al contrario, hablarle de la sexualidad a los hijos involucra de que ellos tomen sus precauciones y no cometan los errores que de repente nuestros padres han cometido, ¿cierto? A ver, por ahí me dicen, ya, su amor platónico, me están escribiendo en el chat. Así es, chicos, ya no se preocupen. Entonces, existe la curiosidad sexual. Ahora, producto de la curiosidad sexual, en algunos adolescentes también se inicia la masturbación. Quiere decir que hay adolescentes que en su cuarto, en su intimidad, en su privacidad, se tocan sus genitales y de esa manera experimentan agrado o placer. No en la calle sí está penado. En el carro también está penado eso. Pero si está en su casa, en su cuarto, como parte pues de conocer también su cuerpo, su organismo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. En este caso, las actividades masturbatorias son recomendadas por los psicólogos y hasta por los médicos, porque es una forma de evitar también el embarazo, ¿verdad? Siempre y cuando también no sea muy exagerado, no sea muy frecuente, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? A ver, por ahí me están diciendo, Miss, pero Diosito no permite esas cosas. Bueno, algunos son ateos, me dicen. Ya, eso es que no es obligatorio, repito, es una decisión personal. Obviamente el que desea lo realiza y el que desea no. Profesora, yo no realizo porque yo prefiero para jugar fútbol. Ya, perfecto, tú juegas fútbol. En cambio, yo, profesora, he decidido concentrarme en mis estudios. Ya, tú estudias mucho. Yo, profesora, cuando tengo ese tipo de sensaciones, prefiero irme a mi ducha, al jacuzzi, ya pues, ¿no? O sea, repito, no es obligatorio. Es falso pensar que todos están en esa actividad, mentira, ¿no? Algunos, esa palabra algunos adolescentes, no todos, ¿ya? Repito, es una decisión personal. Si tu religión no lo permite, no lo haces. Si tu religión sí lo permite, sí lo haces. Las religiones se respetan. Listo, chicos. A ver, otra característica de la adolescencia.
La vida sentimental de los adolescentes son muy intensos. Quiere decir que los adolescentes creen amar, creen enamorarse intensamente, creen conocer al amor de su vida, su príncipe azul, al amor de sus sueños, ¿verdad? No tiene ni una semana de relación y ya le está escribiendo te amo. Pero cualquier peleita ya terminaron su relación. O sea, sí, son muy intensos, todavía no saben qué cosa es amar. Confunden el enamoramiento con el verdadero amor. Bueno, es que recién están empezando a tener esas experiencias, ¿cierto? Todavía no tienes esas experiencias, seguro más adelante lo vas a tener, ¿no? Probablemente. A ver, otra característica. Aparece el mito personal. En la adolescencia aparece el mito personal. ¿En qué consiste? El mito personal, chicos, es la falsa creencia de que algunos adolescentes piensan que no les va a pasar nada. O sea, les gusta retar el peligro, no miden las consecuencias, no piensan en las consecuencias y piensan que nunca les va a pasar nada malo, cuando sabemos que no es así, ¿no? A ver, hijito, le dice la mamá, cuando vayas a la playa no te vayas a meter al fondo, te vas a ahogar. Si la mamá te aconseja es por tu bien, ¿no? Ya pues, hijito, al fondo no te vayas a meter, al fondo del mar es peligroso. Entonces, en lugar de hacer caso, ¿qué cosa le dice el hijo? No, mamá, no te preocupes. Yo siempre que he ido a la playa me he metido al fondo. Mira, mamá, no pasa nada, ¿no? Y se mete al fondo del mar y al final muere, ¿no? Ahogado. Entonces, siempre tenemos que pensar en las recomendaciones, ¿ya? Siempre hay que pensar en las consecuencias, ¿ya, chicos? ¿Sí? Entonces, Miss Mitzi, ¿me escucha? Sí, Miss, le escucho. Miss, ¿podría poner el chat en opción privado? Porfa. Ya, Miss, voy a... Ya, listo. Para que cada uno me pueda escribir y así evitan conversar en el chat porque estoy viendo por ahí que están conversando. En opción privado ya puedo responder a cada duda. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Luego se me distraen cuando están así. Gracias, Miss. Ahora sí. Les he dicho que si se acaba el Zoom, ni bien se acaba el Zoom, entran de forma inmediata, no se olviden. Ahorita, por ejemplo, en menos de un minuto ya se va a acabar el Zoom. Vuelven a entrar con el mismo link. Sí, con el mismo link, vuelven a entrar. ¿Ya, chicos? Inmediatamente, si no se pierden la clase, porque yo igual voy a continuar. ¿Ya? Listo. Decía entonces que en la adolescencia aparece el